Hola, buenas tardes, Quito o donde sea que estén, o buenos días o buenas noches. Esto es un podcast, este es el Sonido Capital. Se está grabando este podcast desde el Teatro Variedades, gracias a la generosidad de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que nos ha recibido aquí, y también con la organización de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la capital del Ecuador. El espacio público es lo que está en debate hoy desde el Sonido Capital. Y tengo 4 invitados. Mi primera invitada, Christine Van Slijs. Ella es arquitecta, es urbanista por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Presbiteriana Mackenzie en Brasil. Es máster en urbanismo, máster en laboratorio de la vivienda del siglo XXI y doctora en urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. También nos acompaña Roy Kitty. Él actualmente es el coordinador del Hub de los países andinos de ONU Habitat. Se radica en Bogotá, pero bajo su coordinación están países como Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia. También nos acompaña Karina Gallegos. Ella es una activista de la movilidad a pie, es verdad, y de la peatonal, de la movilidad peatonal. Y es socióloga y es maestra en ciencias políticas, es investigadora urbana en temas de participación ciudadana y de movilidad sostenible. También está José Morales, actualmente es el secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial del municipio de Quito. También es urbanista y ha trabajado varios años en la planificación y en la gestión del suelo en distintas esferas, incluyendo lo local, lo nacional y la cooperación internacional. Estamos entonces presentados todos, pero viene la primera parte y esta es en la que yo les pregunto, Karina, ¿qué cosa es esto de la sociología, de la política, del activismo por la movilidad a pie? ¿Cómo decidiste, en qué momento de tu vida hiciste clic con este oficio? Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Sí, efectivamente tengo recuerdos desde mi primera infancia, ¿no? Mi abuela es súper andariega. Creo que todos los abuelos eran súper andariegos. Yo vivía aquí en el centro de Quito, en el barrio El Placer. Estuve ahí viviendo hasta los 9 años y mi abuela era una puruchupa de iglesia que iba a misa todos los días. Mientras mis papás trabajaban y antes de entrar a la escuela, me iba cargando a la misa y después de la misa a los museos y al desayuno y a caminar todo el centro. Y creo que ahí fui, al principio de chiquita, pues cansada, ¿no? De que la abuela me lleve a todo lado, pero creo que fui desarrollando el gusto y la curiosidad de caminar, ¿no? Y luego ya con los años, en la adolescencia, los papás te dicen, andas como perrito sin dueño por las calles de Quito, rotando las calles, me decía mi mamá. Ya estás rotando las calles. Entonces sí, efectivamente la mejor forma para moverse era caminar, porque caminando te encuentras con la gente, haces amigos. Entonces, en esta experiencia fui viendo, dándome cuenta de todo lo que faltaba para caminar adecuadamente. Algunos temas súper importantes que creo que seguiremos conversando más adelante, como el tema la poca autoestima que tiene un peatón. En nuestra ciudad es terrible, ¿no? Es como cederle el paso al auto, es una ciudad tomada por los autos, y todo eso me hizo emprender esta aventura de fundar la Asociación de Peatones de Quito, que fue la primera organización de peatones activa en Latinoamérica por muchísimos años y ejemplo de un montón de otras organizaciones a nivel americano, digamos, incluso europeo. Y esto ha sido una experiencia que ha fortalecido muchísimo más mi convicción de que hay que generar espacio público para caminar. Christine, no sé si mencioné bien, si pronuncié bien tu apellido, Christine Van Slijs. Y tú eres brasilera y eres arquitecta, eres urbanista y vienes de una ciudad gigante con una cantidad de dinámicas respecto a la movilidad, pero también a la ocupación del espacio público. Conversábamos antes cómo se puede comparar Quito con Sao Paulo, que es tu ciudad natal. ¿Cuál fue ese momento en tu vida en que decidiste ir por el urbanismo? Es una pregunta bien difícil porque São Paulo y Quito son imposibles de comparar. O sea, creo que son ciudades que tienen escalas muy distintas, dinámicas urbanas muy diferentes.
Desde chiquita yo he crecido en el centro de la ciudad de São Paulo, así que compartimos eso. El centro de la ciudad de São Paulo es bastante caminable, eso sí es verdad, y a lo largo de las últimas décadas, digamos, también ha transformadose muchísimo todas las dinámicas urbanas que se daban en esa región de la ciudad, ¿no? Es una región de la ciudad que ha sido muy mutante, por así decir. Y en ese sentido, yo creo que esa ha sido una de las grandes provocaciones que me ha llevado al mundo de la arquitectura. También conversamos, yo tengo un primo arquitecto, me pasaba con él dibujando. En la época las entregas eran todas de dibujo a mano, pasábamos las noches dibujando y él me decía, ¿te vas a ser arquitecta? Y yo decía, no, yo quiero dormir de grande. Bueno, terminé haciéndome arquitecta, pero apasionada por los temas urbanos, por la escala urbana. En ese sentido, yo me acuerdo también de jovencita, una conferencia que dio el alcalde de Bilbao en São Paulo. Era como, parece fácil resolverlo en una ciudad de ese tamaño, ¿no? ¿Qué harías en una ciudad con la complejidad de São Paulo, ¿no? Con el nivel de desigualdades sociales que hay, de complejidades en términos de movilidad? Entonces siempre ha sido, digamos, una de mis pasiones y ahí me he metido un poco en el mundo del urbanismo. Y bueno, luego he ido a vivir en Barcelona, que es una ciudad que también tiene una dinámica completamente diferente, y ahora en Quito, con muchos desafíos y en los últimos años yo diría más que antes, pero encantada de vivir acá y de poder trabajar aquí y aportar. Buenísimo. Roy, desde tu natal Florencia, Firenze, esta ciudad que tiene una carga histórica importantísima, capital para la cultura hegemónica, pues, judeocristiana, se puede decir. Y tu trabajo con ONU Habitat. Hablábamos de cómo ha ido creciendo Florencia también con las mismas problemáticas, y es una sorpresa para nosotros, también con las mismas problemáticas que muchas de nuestras ciudades. ¿En qué momento tú decidiste ir por el urbanismo proviniendo de una ciudad que además es prácticamente un patrimonio de la humanidad, ¿no? Digamos, mi interés viene de dos áreas específicas. La primera la mencionaste tú, o sea, toda la parte del patrimonio, o sea, la calidad urbana que se respira en los centros históricos de Italia, eso siempre me ha apasionado, ¿no? Pero al lado de eso, también el componente social, o sea, el trabajo con las comunidades, lo que se llama la construcción social del hábitat, o sea, cómo las creencias, las culturas y el quehacer de una sociedad se refleja, ¿no?, en el espacio físico, ¿no?, y cómo con el tiempo lo transforma, ¿no? Entonces, uniendo estos dos componentes, de un lado la calidad estética y estructural, y del otro cómo todo esto se puede seguir desarrollando, transformando a través de una estructura social, siempre me ha apasionado. Y luego cómo todo esto se conecta también con no solamente las necesidades humanas, sino los derechos humanos fundamentales. Estos han sido los tres ingredientes que me ha llevado desde un trabajo comunitario hecho a través de organizaciones de la sociedad civil, con una entrega y un compromiso personal, hasta trabajar para instituciones importantes con la ambición de tener un mayor impacto, que luego entendí que no necesariamente depende, ¿no?, de la fuerza de la institución tener un impacto, probablemente no ponerse de acuerdo con 3 vecinos en el bloque donde vives. A veces se puede tener un gran impacto y a lo mejor construyendo una gran política o una estrategia nacional, tal vez esto, ¿no?, hemos visto que no llega necesariamente a tener impacto en la vida de la gente. José Morales, ¿es un rockero en el urbanismo o un urbanista en el rock? Y lo que yo puedo decir es que este último tiempo ha tratado de informar y de comunicar a una sociedad muy amplia y diversa de qué se trata el urbanismo y cuál es el aporte que puede dar a la sociedad. Y en el caso de los arquitectos ecuatorianos vale la pena preguntar por qué decidiste ser, en qué momento decidiste tomar este camino. Hubo una especie de epifanía, quizás.
A ver, bueno, la realidad es que me crucé con el urbanismo. No, fue casi realmente una coincidencia. Debo decir que también me crucé con la arquitectura. No, nunca en mi vida se me habría ocurrido. Pues, básicamente no sabía qué estudiar y me puse a buscar qué podría hacer y fue el que menos peor me sonó, básicamente. Y seguí la carrera, que efectivamente no dormí nada durante 5 años y un poco más. Y después no volví a dormir nunca más y nunca más me dejó de doler la espalda también. Pero o sea, la verdad es que en la arquitectura nunca me sentí tan cómodo. O sea, nunca me sentí tan cómodo en el diseño, nunca me gustó la construcción, entonces como que me sentí un poquito perdido, ¿no? Pero tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el municipio en el 2003, ¿no? Yo me gradué de la universidad en 2001 y estuve un poco ahí como tonteando entre distintos trabajos y tuve la oportunidad de entrar al municipio y ahí fue como que descubrí esto, ¿no? Que había una opción diferente del diseño, la construcción, ¿no es cierto?, la arquitectura propiamente, y que había todo este mundo de la planificación urbana, de las políticas públicas. Redescubrí como mi gusto por la legislación, ¿no? Porque además yo soy sociales, cuando habían especializaciones, siempre todo el mundo me queda viendo con cara de sociales, sociales. Y además teníamos para graduarnos un curso de leyes, entonces como que redescubrí esa vena por la legislación, que además mi papá es abogado. A veces digo es curioso porque yo creo que uno de los mayores sueños que tuvo mi papá es que yo sea abogado. Finalmente no fui abogado, pero terminé haciendo legislación, entonces técnicamente cumplí el sueño de mi papá. Pero sí, o sea, me encontré con este mundo y cada vez como que le fui encontrando más gusto, ¿no? Y hubieron algunos momentos en los que yo creo que hubo más de una epifanía, ¿no? Como más de un momento de revelación de hacia dónde quería hacer, porque es como descubrir esto en lo que uno siente que realmente puede hacer un cambio, ¿no? Puede aportar para que haya un cambio en la vida de mucha gente. Un arquitecto puede hacer un cambio en la vida a lo mejor de un cliente o a lo mejor de un grupo de gente que va a utilizar un edificio, pero como urbanista y sobre todo habiendo tenido la oportunidad de trabajar en todos los niveles, ¿no? O sea, cooperación internacional, legislación internacional, además cuando estuvimos trabajando en la nueva agenda urbana, ¿no? Pude aportar también ahí legislación nacional, legislación local. O sea, realmente uno tiene la oportunidad de dar como más que un grano de arena para cambiar las cosas, y eso a mí me parece fascinante, ¿no? Porque uno todo el tiempo está enfrentándose a ese reto, como dice el Roy, de partir de ese ideal, ¿no es cierto?, de cómo ese sueño y llegar a lo que realmente quiere la señora del barrio, ¿no? Y a veces ese paso entre una cosa y la otra es casi inconectable, ¿no? Entonces realmente yo creo que ese reto es lo que a mí más me motiva siempre, ¿no? ¿Cómo lograr? O sea, ¿cómo logramos que esto realmente pase? Los Andes implican también en la ciudad que la topografía nos ponga ciertas dificultades, o por lo menos eso se cree, que hay cierta dificultad para caminar en determinados espacios, ¿no? El barrio de San Juan, La Tola, probablemente el Comité del Pueblo, La Bota, sean espacios en donde caminar sea pues desafiante. ¿Se puede caminar aquí en Quito, Cristina? Claro que sí. Es difícil, pero sí se puede, ¿no? Yo justo contaba que yo siempre he sido profesora en el taller urbano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y cuando recién tuve mi primer hijo, hacíamos un ejercicio con los estudiantes, que era un ejercicio de caminar San Juan con un coche de bebé. Era un gran desafío, digamos. Ahí sí tiene cuestiones topográficas, a veces es más fácil caminar por la calle que por la acera, porque en la calle tenía una mayor continuidad, digamos, en la acera tienes una serie de barreras arquitectónicas, justamente para las entradas de los autos en los garajes, pero bueno, son aceras angostas, no hay mucho verde, lo que hace también que en la latitud cero sea un problema. ¿Ya? Pero es una pregunta que tiene un guiño para Karina, es decir, la continuidad de las aceras impiden que todas las personas puedan caminar. Prefiero pensar en una persona quizás con discapacidad o tal vez un adulto mayor o quizás un niño incluso. ¿Qué es lo que has visto tú, qué es lo que ha visto tu colectivo alrededor de caminar en Quito? Aparte de lo que había señalado Cristina, los obstáculos en el espacio público, tenemos un montón de veredas con cables tensados ahí, con rezagos de kioscos, de basureros,
faltan efectivamente vados, rampas para personas con discapacidad. También es un tema de hostilidad por el tráfico. Y voy a insistir en el tema del reinado del automóvil, porque la ciudad está diseñada para el peatón, en teoría, con puentes peatonales elevados, por ejemplo. Puentes que implican subir 2 o 3 pisos y que no todas las personas pueden hacerlo. Con gradas sumamente incómodas, resbalosas, con un cableado terrible que pasa junto al puente, por ejemplo. Y eso es un terrible obstáculo al momento de atravesar la ciudad, porque claro, estos puentes están en teoría colocados para la seguridad del peatón. ¿Por qué? Porque es súper difícil cruzar una avenida de 4 o 6 carriles, ¿no es cierto? Es tan simple como poner un semáforo, ¿no es cierto? Pero la planificación urbana siempre privilegió al automóvil, entonces como cambiar ese chip es complicado, ¿no? O sea, nos educaron con el tema de cruce por el paso cebra, cruce por el semáforo y suba ese puente porque si no le mata el carro. Ahí tal vez me gusta decir siempre que muchas de nuestras ciudades, pero en el caso de Quito se siente mucho, tenemos una especie de urbanismo de autopista, ¿no? Es como solo se piensa en qué tan rápido puede ir el auto. Y claro, eso es un serio problema, ¿no? Porque cualquier intervención que se hace, sea semáforos, sea cruces, pacificación de tránsito, lo que sea, se ve como me están estorbando, ¿no? Y no solo que el 30% realmente es de la población son los que se mueven en carro. Digo los que se mueven porque a mí no me gusta moverme en carro, nunca me ha gustado. No solamente que es proporcionalmente poca la gente que se mueve en auto realmente, que genera el tráfico que genera y que está exigiendo y bloqueando en muchas de las ocasiones los cambios que son necesarios para tener calidad de vida, que finalmente es lo que se necesita. Sino que siempre se olvidan que también todo el mundo es peatón, ¿no? O sea, no importa si te mueves en auto, o sea, tarde o temprano te bajas del auto. Y Roy, en estas ciudades andinas, ¿qué es particular de Quito? ¿Qué tienen en común el resto de ciudades que están dentro de este hub respecto a este fenómeno? Estamos recontrapoblados de vehículos y tenemos todos esa misma tendencia comercial con una presión social gigante hacia adquirir un auto. Claro, nuestras ciudades, el modelo siempre ha estado ese, ¿no? O sea, basado en el automóvil, entonces la prioridad la damos a ese tipo de circulación y luego todo lo demás es secundario. En Quito obviamente tenemos una situación peculiar porque claro, por el tema de las pendientes, por el tema de que estamos viendo la calidad de las aceras, en temas de accesibilidad, sobre todo para personas con discapacidades y somos todos, o sea, en algún momento o hemos estado con discapacidades o la tendremos. Porque ojalá que logramos envejecer todos y seguramente vamos a necesitar ese tipo de facilidad, ¿no? Entonces, pero también es también un tema relacionado a la calidad urbana, ¿no? O sea, no es igual caminar en una acera con una calidad urbana, edificios históricos como en el centro histórico de Quito o en Florencia, ¿no? Que hace que una distancia se te parezca hasta menor, ¿no? O sea, si tú tienes a tu lado un muro gris y tienes que caminar 1 kilómetro, ese kilómetro nunca se acaba, ¿no? Mientras que si tienes edificios lindos, comercios, bares, cafeterías, gente que se mueve, etcétera, seguramente te va a parecer una distancia mucho más inferior. Y luego en temas de seguridad también el tema de la iluminación, ¿no? Porque en las calles queremos ir durante el día, pero ojalá podamos también disfrutarlo y ser usuarios durante la noche, y la iluminación ahí también es importante. Los espacios públicos comienzan, uno de ellos son pues las aceras, las calles, pero también son los parques y también son, por ejemplo, todos esos espacios que le pertenecen a la colectividad, pertenecen a su historia. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando la gente intenta caminar, cuando la gente intenta hacer un deporte, cuando la gente intenta sentarse a leer un libro en un parque? Infelizmente, parques y jardines les podan de una manera completamente equivocada. Infelizmente, la copa de los árboles termina a la altura del peatón. Entonces, más vale
se ha generado también una percepción completamente equivocada de que el arbolado promueve la inseguridad en el espacio de caminabilidad del peatón. Y es súper importante lo que acabas de decir. Nosotros desde la PUSE ahora estamos impulsando el inicio de una investigación justamente sobre la importancia del canopy vegetal en los espacios viales, justamente para la protección del peatón, y cuál es la incidencia de la radiación solar, el canopy vegetal y el cáncer de piel. Y Pepe, ¿qué experiencias puedes tú traernos también de otras ciudades respecto, por ejemplo, a la temperatura de una ciudad grande, cuando interviene de forma adecuada una arborización? Bueno, sobre todo en ciudades que tienen veranos más cálidos es como muy claro, ¿no? El impacto que puede tener una buena arborización que te genere no solamente sombra, sino también una mejor sensación térmica, ¿no es cierto?, por la evaporación. En el caso de Quito es curioso porque, claro, como se asume que Quito es una ciudad fría, cuando uno dice me va a bajar 0.5 grados o alguna cosa así, dice me va a dar más frío, ¿no? Pero no es por ahí, sino que cuando ahí pega el sol de mediodía en Quito, la sensación térmica al descampado, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿no es cierto?, los que Tampoco estamos descampados. Tampoco Pues. tenemos cobertura vegetal. Sí. No, somos discapacitados capilares, por favor. O sea, lo sentimos más, ¿no? Pero claro, o sea, cuando uno camina en las pocas calles de Quito en las que, siempre digo, les han dejado en paz a los árboles, ¿no? Es cierto, y no, ya por suerte el EMOP ya no lo hace, ¿no? Pero los vecinos sí lo siguen haciendo, siguen cortando los árboles así como un objeto ornamental. como que fuera adorno, ¿no? Y no somos muy conscientes, digamos, que la principal razón de ser de los árboles es justamente su función ambiental. Y cuando uno camina en las pocas calles que realmente los árboles generan una copa, por ejemplo la Juan Rodríguez, que es muy famosa en la Mariscal, y uno va caminando, digamos, por las 6 de diciembre en un sol de mediodía, por poco muriendo, de repente uno llega a la Juan Rodríguez, o sea, uno siente como que llegó a la sala de la casa, ¿no? De repente está en un sitio muy agradable. Y es interesante, porque en el caso de Quito, y por eso es buenísimo que se pueda tener datos, ¿no? Porque hasta ahora sí hemos venido hablando más bien desde la experiencia, pero es importantísimo poderlo medir. La sensación térmica en ciudades como estas, ¿no es cierto?, que por la altura, que por el sitio en el que se encuentra y demás, que en teoría son ciudades frías, el tema de la sensación térmica hacia abajo también sigue siendo importante. Y también porque sucede que la ciudad en sí tiene conflictos. Por ejemplo, para un peatón, para una persona que es un transeúnte, siempre va a estar en mente, en esta época en especial, el tema de la seguridad. En este tema, de hecho, haciendo alusión al que decía Roy, justamente cuando nos hablan de los muros, los cerramientos que nos dan seguridad dentro del espacio público, es todo lo contrario, ¿no? Cuando tienes una urbanización cerrada, con un muro gigante y tienes una vereda afuera, quienes pasan por esa vereda están sometidos al riesgo de ser asaltados, de la delincuencia, porque tienes un muro ahí, no tienes una ventana, no tienes una vitrina, tienes árboles, no tienes nada. Entonces son espacios muertos, desolados, que son los que llaman justamente a la delincuencia. Es todo lo opuesto. Quienes están seguros quizás, no 100% tampoco sean las personas que están detrás de ese muro, ¿no? Pero la solución no va por ahí, ¿no? Por amurallarse. Justamente a propósito del tema del podcast, la idea es recuperar el espacio público, ¿no? El espacio de todos y de todas. Y para ello es fundamental que sea lindo también, que nos dé esta sombra y que además estéticamente nos invite a salir, nos invite a caminar. Todo lo contrario, ¿no? Lo verde no genera para nada esta inseguridad, ¿no?, a la que se alude. Y esto es un mito muy difundido por medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Estas expresiones de que ¿qué pasó? Que el EMOP no va a podar. Y han arrasado con kilómetros de arbolitos. Me acuerdo en la avenida de los Sauces, este evento terrible que hubo, que estaban tan mal podados los arbolitos que les entró una bacteria y terminaron muriendo, ¿no? Montones de árboles de los poquitos que tenemos en la ciudad. Y lo importante para que la gente se apropie de lo verde también es que se planifique con participación de la gente, para que sientan que es suyo, porque a veces lo público es lo de nadie, ¿no? Te dicen es tuyo y no es mío, es tuyo, no es de nadie. Entonces, el rato que tú pones tu decisión y tus necesidades en la planificación de ese espacio, es más probable que tú lo vayas a cuidar. Eso es fundamental.
Decir que además en estos momentos ya ni siquiera se esconden los ladrones, ¿no? Salen en la cámara y ya no les importa. Entonces ya ni siquiera hay esa excusa, ¿no? O sea, pero creo que en Quito también, más allá del arbolado urbano, todo el sistema de quebradas, ¿no? Que históricamente se ha visto como espacios, o sea, peligrosos, o sea, hay una percepción de peligro asociado al tema de la quebrada y de hecho en muchos barrios procesos de relleno de quebradas han sido apoyados por los propios vecinos por el hecho de considerar esos espacios inseguros, ¿no? Entonces, desde luego los procesos de sensibilización son trascendentales justamente para que podamos entender todo como un gran sistema. O sea, la ciudad es un sistema de sistemas en el que realmente tenemos que cuidar toda la parte de la infraestructura verde, no solo por todos los temas que estamos hablando, o sea, desde la lógica de embellecimiento, pero fundamentalmente en una ciudad como Quito, además, por unas lógicas de biodiversidad que son importantísimas para nuestros contextos, en especial ahora frente al cambio climático, ¿no? Yo la verdad cuando camino y viajo mucho en muchas ciudades del mundo y he desarrollado un ojo que en cada momento identifico, ahí se podría plantar un árbol, ahí caberían dos, ahí vendría bien poner 4 o 5, ¿no? Porque de verdad creo que sea una solución buena a diferentes niveles, ¿no? Entonces sabemos que esto tiene implicaciones importantes con el derecho a la salud de las personas, a un ambiente más saludable. Por ejemplo, no solamente salud física, sino salud mental. Está demostrado que en un ambiente verde nuestra salud mental beneficia mucho. Sabemos la función que tienen los árboles en controlar la temperatura, en filtrar las emisiones de carbonio. O sea, el uso es múltiple. También ayudarnos en temas de resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Cuando llueve mucho, ayudan para que no se inunden zonas de la ciudad, ¿no? Un poco por la filtración, pero también por tener parte de esa fuerza, ¿no? De la lluvia y evitar la erosión también. O sea, las funciones de verdad son múltiples y no última el tema de la biodiversidad, o sea, que sean ciudades donde todavía hay vida. A lo mejor si les hablamos y los capacitamos, a lo mejor podemos dejar que entren también felinos desde... Pero yo creo que también, o sea, es importante no hablar solo del arbolado, ¿no? Porque no es solo el árbol per se, sino también es, o sea, toda la estratificación vegetal, y eso sí es importante entender, ¿no? Es la estructura de arbolados, arbustos, cubresuelos, o sea, es justamente la idea de poder tener una transición entre diferentes especies vegetales y su rol combinado y articulado entre sí es lo que permite efectivamente la biodiversidad, ¿no? Y ahí sí es importante también el trabajo de las especies y entender qué especies sembramos y en dónde. Eso también es fundamental hablar porque muchas veces las especies ornamentales no favorecen eso. Entonces no es el verde por el verde o el árbol por el árbol, sino entender realmente el tema de la infraestructura verde, cómo puede llegar o no a favorecer los aspectos que estamos mencionando ahora y que es importantísimo que la población pueda estar sensibilizada. Salir a comprar la misma bolsa de pan puede ser una experiencia absolutamente distinta si es que esto se hace en el barrio de La Luz o si es que esto se hace en el barrio de La Floresta. ¿Cómo involucrar a esos barrios que quieren vivir tranquilos con el desarrollo de una ciudad? Karina, por ahí tú puedes decir tal vez. Sí, yo creo que es clave desestimular el uso del auto. Justamente lo que tú mencionas, y pones 2 barrios que finalmente todavía son barrios. Pero, por ejemplo, el sector por donde yo vivo, y eso está partido por mega avenidas. Entonces, salir a comprar el pan es sumamente desestimulante y desagradable, porque sabes que tienes que cruzarte la Eloy Alfaro, tienes que cruzarte la 6 de diciembre, caminar por una vereda ocupada por vehículos muchas veces, como estacionamientos. Entonces, es fundamental desestimular los desplazamientos en vehículos para poder generar mejor espacio público, porque solo viviendo la experiencia de caminar, igual que cuando involucras a alguien en la planificación, que hablaba hace un momentito, igual, cuando le pones a alguien a caminar, vas a sentir lo que es
tener que enfrentarse con ese espacio hostil del que hablábamos al inicio, ¿no? Claro, porque somos todos usuarios, tenemos todos automóvil y nos movemos mucho con el auto. Y yo creo que la respuesta o la solución a todo eso hay varias, pero seguramente lo que se llama proximidad. O sea, si yo tengo lo que necesito todos los días, comprar el pan o ir a la escuela o ir a mi lugar de trabajo y lo tengo a una distancia caminable, probablemente la decisión será no comprarme o no utilizar en ese caso diariamente un auto. Entonces esto de un lado es fundamental. Luego, sabemos que no es tan simple como decirlo, son procesos que toman tanta planificación y desarrollo de mediano y largo plazo, pero lo que se puede hacer es que donde no podemos dar solución con proximidad, dar solución con un buen transporte público. Y aquí creo que se está yendo la dirección adecuada, ¿no? Con el metro, con un buen sistema de buses, BRTs, ¿no? Bus para el transporte masivo. Y la pregunta es ahí mismo eso, Pepe. ¿Por qué será que la ciudadanía no quiere o no acepta de entrada un proyecto de peatonizar al barrio? Bueno, digamos, todo cambio es difícil, ¿no? Y cuando se está acostumbrado a un ritmo, ¿no es cierto? O a una manera de hacer las cosas siempre, cualquier cambio que te hagan, aunque sea temporal, genera un rechazo porque lo sientes como un estorbo. Y en ciudades como las nuestras, en las que dependes tanto del tráfico y que el tráfico fluya o no, porque efectivamente te estás moviendo, aunque sea en bus o en carro, que no dependes del tráfico, cualquier cosa que te peore un poco más del tráfico o poder llegar a tu casa o lo que sea, lo sientes como una molestia. Eso es totalmente comprensible. A veces también pensamos mucho en encontrar una solución modélica que nos resuelva todo. Y la verdad, creo que la respuesta está justamente en lo que hemos venido conversando, o sea, es mezclar soluciones. O sea, no todas las calles van a funcionar con un comercio de cafetería, necesitamos mucho comercio cotidiano, no todas las calles van a tener comercio, también es importante pensar en la diversidad de personas que usamos la ciudad, ¿no? O sea, pensar también en espacios para juegos de niños, es como los recorridos entre la escuela y la vivienda, que podamos colocar la plaza donde haya juegos de niños y las familias se puedan encontrar, y también están los abuelos, ¿no? O sea, diversificar las tiendas en relación también al comercio de vida cotidiana, ¿no? O sea, no necesariamente es la superpanadería o el supercentro comercial y que voy a hacer eso en auto, ¿no? Entonces, pensar esa mezcla de soluciones para poder resolver diferentes casuísticas de barrios que además son muy distintos y muy diversos dentro de la ciudad es fundamental, o sea, combinar esas soluciones. Sí, yo quería apuntar algo también a lo que estamos conversando antes. ¿Por qué la resistencia a los cambios, ¿no es cierto?, a la pacificación y al calmado? Y es que en nuestra sociedad lastimosamente juega muchísimo el tema del estatus que te da el tener el auto, el tener un vehículo, ¿no? Bajarte del auto es más o menos ser un lujo, por si no llegaste a tener un auto, fracasaste, no lo lograste. Entonces, además un auto gigante que puedes llevar un ternero, pero eso te da un montón de poder sobre el resto. Y eso es justamente movilidad, ¿no? O sea, el bus le amenaza al vehículo particular pequeño, el vehículo al ciclista, el ciclista se sube a la vereda y el peatón tiene que esquivarle. Entonces, hay toda una lógica de poder ahí atrás de eso y lastimosamente, como les decía, hay mucho el componente del estatus, ¿no? ¿Por qué me quieren bajar de mi auto? Yo no voy a caminar. En los buses van gente que huele mal. En los buses siempre te roban. En los buses, o sea, hay racismo, hay sectarismo. Por fobia. Hay muchas fobias, ¿no? Hay mucho temor a incluso experiencias que no han tenido los mismos usuarios de vehículos cotidianos, este 30% que hablaba el Pepe, ¿no? Quizás suene un poco utópico también, pero creo que ahí es súper importante los ejercicios de sensibilización a cómo vive el otro también, ¿no? O sea, hay una serie de experiencias o experimentos sociales en donde, por ejemplo, colocan un conductor de autobús pedaleando en una bicicleta estática y hacen un autobús pasar a más de 60 kilómetros por hora a menos de 50 centímetros.
Y después de eso, Ese ese tenedor. conductor de autobús cambia completamente de idea de cómo debería manejar, porque entiende el impacto que él está produciendo en otra persona, ¿no? Entonces, en ese caso, también esa sensibilización, la empatía es básica para que podamos tener una forma de convivir distinta en la ciudad, entendiendo y respetando las diferencias. Y diría más, además de la sensibilización, o sea, proyectar modelos de vida diferentes, ¿no? Porque nosotros en televisión o en los periódicos, el modelo es, como decías tú, ¿no? O sea, tener un gran carro, moverse con el carro y todo, mientras que los modelos que deberíamos proyectar de calidad de vida deberían ser los que muestran a personas en la calle, caminando y disfrutando del espacio público. Y eso me lleva al siguiente punto, que resulta cuando esos, por ejemplo, negocios, esas cafeterías, esos bares, esas tiendas de ropa, esas vitrinas, que empiezan a captar a un público que luego se vuelve un residente. Y algo que creo yo no sucede en Quito, Pepe, es que se gentrifican algunas zonas. Pero sí hay experiencias en otras ciudades de Latinoamérica en donde los nuevos habitantes pues generan un hábito completamente distinto y trastoca. El espacio público tiene que ver con nuestro patrimonio, con lo que somos, con lo que hacemos, con nuestras tradiciones. Sí, claro. A ver, sobre el tema de la gentrificación, efectivamente, en el caso de Quito, yo creo que funciona un poco diferente de lo que suele estar, lo que pasa en otras ciudades. Pudiéramos encontrar algo que nos define como quiteños, no tanto nacidos o, no sé, adoptados. Es la cultura del besi, de la besi, ¿no? Es una cosa lindísima. Me parece, yo sé que en otras ciudades hay cosas similares, pero en el caso de Quito es como muy fuerte, ¿no? O sea, y eso es algo que no pasa en el auto. O sea, en el auto el resto es enemigo. No, todo el mundo es enemigo cuando uno está sentado dentro del auto. Cuando uno va caminando, nadie es enemigo, todo el mundo es del besi y la besi. Y a mí me gusta mucho comparar la diferencia de la relación de los señores que cuidan los autos, ¿no? Cuando uno va caminando que cuando uno viene en el auto. Cuando uno viene en el auto, el señor cuida el auto, uno lo recibe hasta agresivamente, ¿no? Y cuando uno va paseando, en mi caso la perrita, ¿no? Le saludan a la perrita, saben el nombre, le saludan, a uno le cuidan, ¿no? Entonces, incluso desde ahí, la utilización, el uso del espacio público, moverse a pie, te da muchas más posibilidades de generar cohesión social. Yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Pepe, ¿no? O sea, el elemento social del espacio público es fundamental. Y el modelo que estamos utilizando de ciudades no va en esa dirección, o por lo menos hasta ahora, no en estos últimos casi siglo, no ha ido en esa dirección. Y esto hemos visto que nos ha llevado varios problemas, que a lo mejor en países como el Ecuador se ve menos, pero yo les digo, hay en este momento un drama en países como Japón, donde estos legames, estas conexiones sociales se han perdido y hay barrios en ciudades grandes de Italia, de Francia que no facilitando en su diseño el espacio público, están incidiendo mucho en la socialidad de las personas. Estamos probando varias cosas que han sido un mito en el centro, ¿no? La una es el ampliar las aceras, ¿no? Que ha sido difícil, lo hemos discutido con la ciudadanía, se oponen, sienten que en otras ocasiones les han engañado, yo qué sé. Pero yo creo que la más difícil de todas y que estamos logrando, estamos plantando árboles en el centro, ¿no? No sé, habían plantado árboles desde los 90, creo yo, más allá de las macetas que se han puesto, pero árboles plantados y creciendo en serio, ¿no? En los últimos 30 años no se ha hecho ni uno. Y ahora vamos a sembrar como 170 árboles, ¿no? A mí me gustaría, Pepe, lo hablamos antes de entrar aquí en esta conversación. También me gustaría hacer un poco evidente el tema del proceso, o sea, cómo llegamos a construir nuestros espacios públicos. O sea, en la oficina del municipio, alguien que diseñe el espacio público y llegue a la comunidad empezando a construir probablemente no es la forma mejor, ¿no? Y está demostrado que en la mayor parte de los casos no funciona. Entonces, yo creo que es importante involucrar a las comunidades y los vecinos y las vecinas desde el primer momento y en realidad entender el usuario, la cultura del espacio público que hay en ese lugar. ¿Y qué mecanismos están activos para que la gente pueda participar en estos procesos de construcción?
Bueno, yo creo que lo primero que tuvimos que hacer, antes de responder la pregunta directamente, fue convencerle al municipio que había que hacer eso. Qué bueno Creo- que eres el municipio. Creo que fue ahora. lo más difícil. Sí, estaba en nuestro municipio convencer que había que hacer así. Una vez que el municipio ya está de acuerdo, entonces ahora hay que sentarse con esto. Bueno, hay varias herramientas, pero me parece que es también un reto, ¿no? Aprender a hacerlo bien. El tema de la participación ciudadana en el país, no solamente en Quito, sí se ha desgastado mucho, ¿no? O sea, se ha mal utilizado, se ha perdido la confianza en la idea desde la gente. Cuando estás en unos espacios, ya asumen que simplemente vas a contar lo que está listo y se acabó, ¿no? Y se ponen inmediatamente. Entonces, reconstruir la confianza en lo público creo que es lo primero, ¿no? Y es tal vez el reto más grande. Hay muchísima desconfianza en lo público, y no con poca razón, ¿no? Realmente los procesos de la última década en la ciudad han sido, lo menos complejos, ¿no? Y reconstruir eso de que la gente diga, a ver, realmente el municipio está buscando mi bienestar. Es como todavía hay una duda tan grande que por más, desde procesos pequeñitos hasta procesos más grandes, son un reto. Y un reto también clave es construir las capacidades institucionales para hacerlo, ¿no? Eso es tal vez uno de los temas más difíciles en el municipio, sobre todo en las administraciones nacionales, que son las que finalmente, directamente trabajan con los barrios y la gente. Hay muchísima rotación de personal, entonces tú capacitas, formas y ya se fue, ¿no? Entonces, ¿cómo generar también esa cultura y que puede existir ese diálogo que nunca es fluido, siempre es difícil, ¿no? O sea, en ninguna parte del mundo es fácil. Pero necesitas tener cómo construir esas capacidades. Entonces, en el papel, en la institucionalidad existen los mecanismos, se los utiliza, pero creo que hay mucho que hacer para que sean lo suficientemente efectivos. O sea, quizás ahí también creo que hay que pensar que son muchos actores y que la continuidad se da no solo a través, digamos, de la institucionalidad en lo público, que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que hablaste, pero, claro, confluir en procesos que además son largos y no son homogéneos, ¿no? Porque también hablar de la participación a veces se habla de una manera muy idílica, como que hacer procesos participativos fuera fácil, sencillo, y que un barrio tuviera una única voz. En un barrio hay muchas voces, muchos intereses distintos, y poder hacer procesos que muchas veces son largos hasta poder mediar y encontrar intereses comunes de todos. La misma desconfianza hacia las supuesto. instituciones las hay Muchas también veces el vecino. dentro de la Desde luego. Y luego ir conformando esos procesos con la mayor variedad de actores posible es indispensable, porque en ese sentido la academia también tiene un rol completamente distinto, ¿no? Podríamos ser actores de más larga permanencia, digamos así, y entender que a la larga los procesos son más importantes que los periodos administrativos, en especial los procesos urbanos. En el momento que tú entiendes eso, quizás como administración pública, puedes dejar de trabajar desde una lógica que sí es partidista del periodo administrativo que te corresponde gestionar y entender la ciudad como un proceso colectivo de todos. Yo creo que ahí está la clave y que es muy difícil de que se dé, pero es fundamental que se dé. Es un tema de cultura política bastante complicado porque aquí cada administración que llega, la anterior fue lo peor. Y te toca, sí, y siempre va a pasar así históricamente. Claro. Creo que también es importante, hablando del tema del rescate de lo público, por ejemplo, pensando en el centro histórico de Quito, ¿no? En las calles peatonalizadas, ¿no? La García Moreno, la Venezuela, hubo muchísima oposición de los comerciantes, ¿no? Para que se dé este proceso, y se hizo como que casi que a la brava, porque hubo procesos de socialización y nunca estuvieron conformes. Pero es un tema de que quizá para nosotros nos resultan cosas súper obvias, ¿no? Que el turismo se hace a pie y que quienes entran a comprar en las tiendas son personas que entran caminando y no los vehículos. Pero son cosas súper obvias que no están instaladas en las cabezas de los actores, de los principales interesados, en ese caso los comerciantes. ¿Y cuál es el efecto ahora? No hay una evaluación todavía súper clara, estamos tras de eso, desde las diferentes instancias municipales, pero a vuelo de pájaro, digamos, la gente, los comerciantes están mucho más satisfechos y contentos desde que las calles son peatonales, Claro. peatonalizadas. Ha dado resultados. Tenemos resultados. Tú ahora con el metro incluso llegas a pie, obviamente te paseas por ahí y vas a curiosear los almacenes sí o sí, te quedas tomando un café por ahí sí o sí.
Y es algo que antes no pasaba porque tenías que trasladarte en tu vehículo, no hay parqueadero, tenías que dejarle lejos, eso ya te desestimula para llegar caminando, o el transporte público no te satisfacía, te dejaba muy lejos también, o iba muy lleno, entonces mejor no me animo a ir. Entonces, sí es una confluencia entre el espacio público, la calidad del transporte público y la disponibilidad de los actores involucrados en entender los procesos, ¿no? También desde cosas, como les decía, que quizá para nosotros, para un montón de gente, sí que obvio, pero que tal vez no alcanzan a ver por toda esta dinámica de vendernos el auto como el rey de la ciudad durante tantos años, un siglo, más de un siglo. Pero creo que una cosa que es súper bonita de lo que estás comentando y que ya salió antes en la mesa también es el valor de la experiencia. Desde que el metro se ha puesto en marcha, por ejemplo, la experiencia de vivir el centro e incluso otras áreas de la ciudad ha cambiado por completo. Sí. Y ahora hay un montón de gente que jamás se hubiera planteado ir al centro histórico de Quito en transporte colectivo, dice, en mi auto no voy, es que voy en metro. Claro. O sea, entonces el valor de la experiencia también cambia por completo las resistencias del proceso inicial de cambio, digamos. Eso también hay que colocar sobre la mesa. Quiero motivar una última reflexión en torno a esa entrada que hicimos, ¿no? Hay en este mismo momento muchísima gente, muchísimas quiteñas y quiteños que están buscando en los centros comerciales al sustituto del espacio público. ¿Cuál es el futuro que se les puede dejar ver, esa luz al final del túnel, quizás, como última reflexión? Yo creo que para que esta capacidad, una vez ganada con estos ejemplos que nos dieron Pepe y Karina, hay que seguir cultivando, porque es algo que se puede perder y un poco como estamos perdiendo nuestra capacidad y nuestra confianza en la democracia y por lo tanto nos vamos por otras soluciones, ¿no? ¿Por qué no tenemos esta capacidad y esta cultura que poco a poco la perdimos a través de la falta de confianza, etcétera, de entrar en procesos de negociación con el vecino, así como tu autoridad o la municipalidad, etcétera? Entonces, yo creo que el futuro debe ser seguir en esa línea, primero de todo. Yo creo que el urbanismo tiene dos características, ¿no? Y es una de las más difíciles de estar en esta profesión. La una es que está llena de frustraciones, ¿no? O sea, no hay urbanista que no esté frustrado. Todos estamos frustrados, parece que nada funciona. Entonces, pero al mismo tiempo es una profesión que tiene que sí o sí estar llena de fe, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que puede pasar en la arquitectura o en cualquier otra profesión más inmediata, no podemos ver los reales efectos de cualquier decisión que se toma o cualquier acción que se toma en urbanismo, sino muchos años después, ¿no? Por ejemplo, cuando se sembraron ciertos tipos de árboles hace 20 años en Quito, a lo mejor no tenía en su cabeza que esos árboles iban a generar más problemas que ventajas, ¿no? O sea, ahora tenemos, por ejemplo, se sembraron ciertas especies, Un eucalipto por ahí. no, pero cepillos, por ejemplo, o especies que se caen, ¿no? O sea, que llegan cierto tiempo y se empiezan a caer. Álamos. Y que además que además te van generando como esta sensación de que además del árbol es un peligro, me va a caer encima. Fue una decisión que se tomó hace 20 años. Y a lo mejor en ese momento no se la vio así. Pero igual, cualquier decisión que se toma de normativa, o cualquier acción que se toma sobre el espacio público, cualquier política pública, uno no ve los efectos reales, sino al menos 5 años después, en el mejor de los casos. Y normalmente es cuando al menos uno está en una posición como esta, ¿no? O en cualquier posición en la que uno tiene poder de decisión. Realmente uno no lo va a vivir, o sea, no lo va a vivir mientras está ahí. Pero creo que para rescatar un poco también esa última pregunta, lo que estaba comentando Pepe ahora, o sea, poner en valor también el comercio de pequeña escala, ¿no? Y el comercio de vida cotidiana es fundamental justamente para tejer esas redes sociales que se dan y crean vida de barrio, ¿no? Entonces, clave por encima de cualquier centro comercial. Desde luego, más allá de satanizar el vehículo o el centro comercial, no se trata de eso, sino se trata de poner sobre la mesa otros estilos de vida que te permitan, o sea, tener una mayor calidad de vida para todos, además, porque en ese sentido no estamos hablando únicamente de la vida entre humanos, sino de la interacción entre humanos, naturaleza, y eso mejora a la larga toda la calidad de vida del planeta. En ese sentido es importante reflexionarlo. Si bien las ciudades han sido el problema o el mayor problema, aparte de otros temas sobre el cambio climático, en las ciudades está la solución, ¿no? Y pensar
cómo nosotros podemos transformar nuestras ciudades y el estilo de vida que llevamos en nuestras ciudades. Yo también abogo profundamente por la proximidad. Es una de las cosas que creo que puede ser un aspecto clave o principal en el espacio de transformación que estamos esperando provocar, con mucha fe, como dice Pepe. Sí, totalmente de acuerdo con todos, contigo también, por supuesto. Creo que lo fundamental cuando hablamos de lo público es recuperar la confianza en el otro, ¿no? A nivel micro, con las autoridades, con los vecinos. No hay otra forma de hablar de lo público si no hay confianza. Creo que vivimos en una sociedad súper desconfiada por todas estas prácticas, ¿no? Corruptas, históricas de politiquería, porque no es política, es politiquería. La política es linda, es servicio, ¿no? Debería serlo. Entonces, recuperar todas estas almas perdidas en lo urbano para poder reconstruir lo público, confiando en el cercano, confiando en quien te está sirviendo, porque los servidores públicos estamos para servir, pues el nombre lo dice, ¿no es cierto? Ha habido muchas malas prácticas, pero creo que sí es importante usar un sedazo, un cernidor y saber escoger, ¿no? Quienes están haciendo un buen papel, quienes están pensando en la ciudad, porque no hay otra forma de que esto se contagie, no hay que ser un efecto bola de nieve para ir cambiando la ciudad, ¿no? Ir recuperando lo público, que es lo que hace que la ciudad esté viva. Les agradezco muchísimo. Mis 4 invitados estuvo con nosotros en esta ocasión Christine Van Slyke, Roy Kitty, José Morales y Karina Gallegos. Y pues agradecerles por sus opiniones, por sus experiencias. Y con ustedes nos veremos pues pronto en este que es el Sonido Capital. Sonido Capital, Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial.